Bueno, vamos a estudiar la convergencia uniforme de la asociación de funciones f sub n de dominio 0 más infinito y que va sobre los reales, 0 cerrado más infinito, definida mediante f sub n de x igual n cuadrado por x por e a la menos nx, en dos conjuntos, primero en el 0 cerrado más infinito y después en el a cerrado más infinito con la perteneciente a R más. Vamos a comenzar por el estudio de la convergencia puntual en intervalo 0 cerrado más infinito. Para eso lo que vamos a hacer es fijar x perteneciente a ese conjunto y estudiar el límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x. Voy a hacer una distinción en este caso porque hay un caso que es distinto a todos los demás en este sentido. Si tomamos x igual 0, la sucesión real que se obtiene f sub n de 0, ¿qué tipo de sucesión es? Bueno, como f sub n de 0 es igual a 0 para todo n natural, se trata de una sucesión constante. Y el límite de la sucesión constante es obviamente la constante. O sea que el límite de f sub n de 0, cuando n tiende a infinito, es claramente 0. Para cualquier otro x del conjunto 0 cerrado más infinito que no sea el 0, es decir, si lo tomamos en el 0 abierto más infinito, la sucesión que se obtiene al cambiar por este x ya no es constante. Y entonces, el argumento por el cual obtengo el límite en ese caso no es el mismo que el anterior, porque en el anterior caso el límite de asociación constante es esa constante. Como la asociación constante es 0 para x igual 0, el límite es 0. Pero el límite de f sub n de x cuando n tiende a infinito no lo voy a argumentar de la misma manera porque no se trata de una asociación constante. Tengo que hacer el límite de n cuadrado por x por l menos nx. Lo que está variando aquí es la n, la x es constante y por lo tanto este límite es igual a x por el límite de n cuadrado por l menos nx, que lo podemos escribir como n cuadrado dividido e a la nx, cuando n tiende a infinito. En el numerador tenemos n cuadrado que tiende a 0 y en el denominador, perdón, que tiende a infinito, y en el denominador tenemos e a la nx que también tiende a más infinito porque x es positivo. Más infinito en el numerador, más infinito en el denominador. Tenemos indeterminación, pero el exponente, tenemos dos infinitos, uno potencial en el numerador y un exponencial en el denominador, gana el del denominador y entonces el resultado límite es 0. Así que el resultado de este límite es 0 y entonces, en cualquier caso, tanto si sustituimos x por 0 como si sustituimos x por cualquier otro número real positivo del intervalo 0 cerrado más infinito, el límite que se obtiene al fijar la x es 0. Podemos definir entonces la función límite puntual, f, que va del 0 más infinito en R, dado que obtuvimos convergencia para todos los puntos del 0 cerrado más infinito cuando sustituimos la x por esos reales. Del siguiente modo, f de x es el límite de f sub n de x cuando n tiende a infinito. Pero acabamos de ver que cualquiera sea el x que seleccionemos, este resultado es 0. La función límite puntual es entonces la función nula. F no es ni más ni menos que la función que a cada real del 0 más infinito le asocia el número 0, que es la que llamamos habitualmente la función nula. Y entonces podemos afirmar que f sub n converge puntualmente a la función f, que es ni más ni menos que la nula, en el 0 más infinito. Observemos que si consideramos a positivo, el intervalo a más infinito, cerrado en a, está incluido en el intervalo 0 más infinito. Y como f
f sub n converge puntualmente a la función f en el intervalo 0 más infinito, entonces esto va a implicar que f sub n converge puntualmente también a la función nula en el a más infinito. Porque lo que ocurrió punto a punto en el 0 más infinito, que es que tenemos convergencia en la función nula, también pasará en el a más infinito, que es un subconjunto del anterior. Vamos a pasar ahora al estudio de la convergencia uniforme, para eso fijamos n natural. Vamos a estudiar el supremo nx perteneciente al 0 más infinito. Primero vamos a estudiar la convergencia uniforme en este intervalo de valor absoluto de f sub n de x menos f de x. F de x es 0 para todo x perteneciente al 0 más infinito. Así que en realidad esto es igual al supremo nx perteneciente al 0 más infinito de valor absoluto de f sub n de x. Pero f sub n de x es, recordemos, n cuadrado por x por l menos nx. Así que vamos a sustituir, nos queda n cuadrado por x por l menos nx. N cuadrado es positivo, x es mayor o igual que 0, l menos nx es positivo y por lo tanto podemos quitar el valor absoluto. Supremo en x perteneciente entonces al 0 más infinito de n cuadrado por x por l menos nx. Bien, entonces en realidad aquí aparece simplemente f sub n de x. Porque como tomamos valor absoluto de la diferencia f sub n de x menos f de x es 0, eso nos condujo entonces a el supremo de n cuadrado por x por l menos nx con x perteneciente al 0 cerrado más infinito, es decir, de f sub n de x. Por lo tanto, parece bastante lógico hacer un estudio de la función f sub n de x para ese n fijo en el 0 cerrado más infinito. ¿Qué cosas precisamos para poder graficar y tener una idea acerca de qué ocurre con este supremo? Bueno, primero que nada, f sub n de 0 sabemos que es 0. Ahora tenemos que ver qué pasa para los demás x del 0 más infinito. Por ejemplo, el límite de f sub n de x cuando x tiende a más infinito es el límite de n cuadrado por x por l a menos nx cuando x tiende a más infinito. Aquí quien está variando es la x, y entonces la n es constante. La coloco fuera del límite, porque el límite del producto es el producto de los límites y n cuadrado es constante. Y el límite de la constante es la constante. Y escribo x por e a la menos nx como x dividido e a la nx. El límite cuando x tiende a más infinito, otra vez tenemos una indeterminación de la forma infinito sobre infinito, pero en este caso, como en el anterior, el resultado es 0 porque el numerador es un infinito de orden potencial y el denominador de orden exponencial. Así que el resultado de este límite es 0. Ya sabemos que lo que pasa con f sub n de x cuando x tiende a más infinito, y es que tenemos una asíntota horizontal, el eje de las x. Además, este es un 0 más, tiende a 0 por arriba, dado que n cuadrado por x por l menos nx es siempre positivo, salvo el 0. Estudiamos entonces el crecimiento, y para eso vamos a derivar f' sub n de x, derivamos con respecto a x. N cuadrado es constante,
Así que voy a simplemente derivar el producto x por L menos nx. La derivada de x es 1 por L menos nx más x por la derivada de L menos nx, que es L menos nx por la derivada de menos nx, que es menos n. Entonces, voy a poder sacar de factor común L menos nx. Vuelvo a repetir, la derivada de x es 1 por L menos nx más x por la derivada de L menos nx. La derivada de L menos nx es e a la menos nx por la derivada de menos nx, que es menos n. Nos queda entonces de este modo la derivada. Y estudiar el signo de f' sub n de x es bastante fácil. N cuadrado es positivo y L menos nx es positivo, o sea que el signo de esta expresión es el signo de 1 menos nx. Claramente, la expresión 1 menos nx se anula para x igual 1 sobre n. Aquí vale 0. Negativo para los mayores de 1 sobre n y positivo. La función crece y decrece entonces y presenta un máximo en 1 sobre n. En particular, ese máximo es f sub n de 1 sobre n, es decir, n cuadrado por 1 sobre n. Estoy cambiando la x por 1 sobre n en la expresión n cuadrado por x por l menos nx. Así que me queda n cuadrado, la x la cambio por 1 sobre n, y e a la menos nx me va a quedar e a la menos n por 1 sobre n. Esto nos da entonces n cuadrado y n simplifico, me queda n, y este n con este n también lo simplifico y me queda e a la menos 1, es decir, n sobre e. Quiere decir que, de acuerdo al estudio que hicimos hasta el momento, vamos a hacer un pequeño bosquejo del gráfico de la función. En 0 la función vale 0. Después tenemos que la función crece y en 1 sobre n vale n sobre e. Ahí tenemos un máximo. Y luego tenemos que decrece y una asíntota horizontal. La imagen de 1 sobre n es n sobre e. Entonces, visto esto desde un punto de vista dinámico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, cuando n va creciendo, n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4, ¿qué es lo que pasa con estas grafiquitas? Bueno, esa colina que tenemos allí se va corriendo hacia la izquierda cuando n tiende a infinito, porque 1 sobre n tiende a 0, y además se va elevando. Por ejemplo, si tomamos n igual 2, me queda 1 medio 1 sobre 2, y 2 sobre e es la altura que tiene esa colina. Pero si tomamos n igual 3, va a estar en un tercio, la colinita esa, un tercio, y 3 sobre n, va a ser más alta. Un cuarto, 4 sobre n, más alta. Un quinto, 5 sobre n, más alta. Se va corriendo hacia la izquierda y se va elevando, corriéndose hacia la izquierda y elevándose. Por lo tanto, no voy a tener convergencia uniforme en el 0 más infinito debido a esa situación. ¿En qué se reflejan los cálculos? O sea, cada vez ese lomito, esa cresta, esa colina, ese pico que tenemos ahí, se aleja más y más de la función límite puntual, que es la nula. Se corre hacia la izquierda y hacia arriba, alejándose cada vez más del piso, cada vez más del eje de las x. Por lo tanto, la convergencia no es uniforme del 0 más infinito.
¿Cómo lo visualizamos? Bueno, porque el supremo de el conjunto de los x pertenecientes, el conjunto de los n cuadrado de x por l menos nx con x perteneciente a 0 más infinito es, de acuerdo a lo que acabamos de calcular, esto lo puedes sustituir acá arriba, es n sobre e. Y entonces, ¿cuál es el límite de ese supremo? Perdón. Entonces, el límite del supremo en x perteneciente al 0 más infinito de f sub n de x menos f de x en valor absoluto, cuando n tiende a infinito, es el límite de n sobre e cuando n tiende a infinito. Y este límite es más infinito. Con lo cual, podemos afirmar que f sub n no converge uniformemente, tachamos, a f en el intervalo 0 cerrado más infinito. Nos queda por estudiar ahora qué es lo que pasa en el a más infinito. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo son estos piquitos que tenemos acá. ¿Qué pasa si fijamos un a positivo? Bueno, debido a que a 1 sobre n tiende a 0, a partir de un natural en adelante, 1 sobre n pasa a estar a la izquierda de a, y por lo tanto, como 1 sobre n está a la izquierda de a, esos piquitos pasan a estar fuera de mi problema de estudio. Porque ahora el problema es el intervalo a cerrado más infinito con a positivo. Así que como 1 sobre n tiende a 0, existe un natural n sub 0 tal que para todo n natural mayor o igual que n sub 0, 1 sobre n es menor que a. Y entonces el supremo en el a más infinito, dado que la función resulta ser decreciente en a más infinito, no es otra cosa que f sub n de a. Repito, si estamos trabajando en el a más infinito ahora. Y por lo tanto, eso va a implicar que no va a haber, que sí va a haber convergencia uniforme en el a cerrado más infinito. Y no va a haber convergencia uniforme en el 0 cerrado más infinito. Con a positivo. Bien, de acuerdo al estudio que ya tenemos hecho, dado que 1 sobre n tiende a 0, entonces existe un n sub 0 natural por la definición del límite, tal que para todo n natural con n mayor o igual que n sub 0 es 1 sobre n mayor que 0 y menor que a. Es decir, 1 sobre n pasa a estar a la izquierda de a si n es mayor que n sub 0 en el eje real. Y entonces, esto implica que si n es mayor que n sub 0, el supremo en x perteneciente al a más infinito de valor absoluto de f sub n de x menos f de x. Ahora estoy estudiando la convergencia uniforme en el a más infinito. La función límite puntual es la misma, la nula, en este intervalo a cerrado más infinito con a positivo. De acuerdo al estudio que hicimos hace un ratito, dado que esto es lo mismo que el supremo en x perteneciente al a más infinito de f sub n de x, y como la función es estrictamente decreciente, ¿qué es lo que pasa con el f sub n de x? Bueno, el signo
de f' sub n de x ya lo teníamos hecho con anterioridad. En el a más infinito es negativo y entonces la función es estrictamente decreciente en ese intervalo, y el supremo, que es máximo además, es f sub n de a. Si quiere podemos poner aquí máximo en x perteneciente a la más infinito de f sub n de x, no es otra cosa que f sub n de a. Pero f sub n de a es, la expresión de f sub n era n x cuadrado, vamos a mirarla, n cuadrado de x por el menos nx. O sea que es n cuadrado a por e a la menos na. Ese es el supremo. Y entonces, ¿cuál es el límite del supremo en este caso? Bueno, el límite, cuando n tiende a infinito, del supremo en x perteneciente ahora al a cerrado más infinito con a positivo, de valor absoluto de f sub n de x menos f de x, no es otra cosa que el límite, cuando n tiende a infinito, de n cuadrado, recién lo escribimos, por a y por e a la menos n cuadrado. Perdón, por e a la menos na. Y esto es lo mismo que a por el límite, cuando n tiende a infinito, y n cuadrado por e a la menos na las podemos escribir una vez más como n cuadrado sobre e a la na. Mismo truco que usamos en varias oportunidades. Numerador tiende a más infinito, denominador tiende a más infinito, pero el infinito del denominador es exponencial y el denominador es potencial. El de mayor orden es el del denominador, entonces esto es 0, el límite, y por lo tanto el límite del supremo medio 0, y eso implica que f sub n converge uniformemente a la función f, que es la nula, en el intervalo a más infinito. ¿A qué se debió eso? Bueno, porque eliminamos el problema que teníamos con los piquitos, con las colinas. Porque esas colinas, a partir de n sub 0 en adelante, empezaron a quedar a la izquierda de A, es decir, fuera de mi rango de estudio. Y entonces ya no tenemos más problemas, la convergencia uniforme se da en el A más infinito. Porque los problemas se daban en 1 sobre n. Uno podría decir, bueno, 1 sobre n tiende a 0, el problema está cuando me acerco a 0. Capaz que si quito el 0 de ahí, en vez de ser el 0 cerrado más infinito, luego en el 0 abierto más infinito, se van mis problemas. Si luego en el 0 abierto más infinito, la convergencia tampoco es uniforme, porque en el 0 abierto más infinito, las colinas siguen estando presentes para todo n. Siempre voy a tener colinas en el 0 abierto más infinito. No voy a tener esas colinas en el a cerrado más infinito con a positivo, porque a partir de una teoría en adelante, esas colinas se desplazaron a la izquierda de A. Entonces, quitando el 0 de juego, que es en definitiva quien podría pensar uno que es el que hace al problema de la no convergencia uniforme, bueno, la verdad es que solo quitando el 0 no pasa nada. ¿En qué sentido? Bueno, que acá podría afirmar que f sub n tampoco converge uniformemente a la función f en el 0 abierto más infinito. Si quiero que haya convergencia uniforme, voy a tener que sacar no solamente el número 0, sino todo un cacho, por decirlo de manera coloquial, todo un entornito que contenga el 0. Si quito eso de juego y lo hago en el a más infinito, ahí sí, con a positivo, ahí sí va a haber convergencia uniforme. Bien, por último, vamos a utilizar GeoGebra para visualizar
qué es lo que ocurre con la asociación de funciones y ver que la convergencia no es uniforme en el cero cerrado más infinito, tampoco en el cero abierto más infinito, pero sí lo es en el A positivo cerrado más infinito, o en el A más infinito cerrado con A positivo. Quizás esa es la mejor forma de decirlo. Ahí observen cómo las colinas se van pegando contra el eje de la Y y siendo cada vez más altas y tan altas como uno quiera, porque el límite de n sobre e, cuando n tiende a más infinito, es más infinito. Es decir, las alturas de esas colinas crecen por encima de toda cota. El supremo, en el cero más infinito, de f sub n de x menos f de x, que es máximo, es n sobre e y el límite de n sobre e es más infinito. Eso provoca que las colinas se vayan no solo arrimando hacia la izquierda contra el eje de las Y, sino además subiendo por encima de toda cota. Bueno, creo que esto ilustra un poco qué es lo que pasa con la asociación de funciones.